cómo leer el índice que acaba de conocerse, el índice inflacionario, pero déjame hacer la lectura resumida del desagregado, ¿no? De cómo se compone ese índice a partir del trabajo que el propio CEPA hizo, ¿no? Porque 3,5 es el promedio, pero tenemos prendas de vestir, el rubro que más aumentó durante los últimos 12 meses, 63,9%, sumando una variación de precios del 6%. Salud, 4,3%, relacionado con los incrementos autorizados de prepagas. Equipamiento en el hogar o para el hogar incrementó sus precios a la par del promedio. Alimentos y bebidas quedó por debajo del 3,5 general, pero casi duplicó su variación respecto de agosto. Y después vemos los 20 productos que más incrementaron su precio. Frutas y verduras. Hay algunos casos que no por, voy a caer en un lugar común, digamos, no por justamente ser eso dejan de impactar. El zapallo que aumentó en un mes 30%. El tomate redondo 20,7%. Y un acumulado 2021 de 220,3%. La banana 13%. La salchicha tipo Viena 8,3% mensual. La leche entera acumulado en el 2021 en sachet 63,6%. El dulce de leche, 8,2% y un acumulado 2021 de virtualmente el 70%. El café molido, 10 y pico por ciento, casi el 11%, acumulado 51% en el 2021. La sal fina, 6,4% mensual. El aceite de girasol, variación interanual, 74,3%. El agua sin gas, 6,8% mensual. Cerveza en botella, 8,9% mensual. En higiene personal, los desodorantes, variación interanual, 55,1%. Jabón en pan, 6,3% mensual. Lavandina, 6,5% mensual. Detergente líquido, 4,3% mensual. Bueno, ¿cómo se leen estos números más allá del impacto? ¿Qué nos están enseñando? Porque estamos hablando de lo polirrubro en materia de aumentos que están mucho más arriba que el 3,5. Bueno, varias dimensiones. Respecto de los datos que mencionabas, para mí resalta particularmente lo que tiene que ver con hidrato de carbono, pan, harina y demás, relacionados con algo que en el marco de lo que mencionamos como inflación multidimensional, repetimos en este último tiempo en reiteradas oportunidades, que es justamente el precio, el aumento del precio de los commodities. Tal vez las frutas y verduras han tenido alguna estacionalidad, pero vos mencionabas algunos valores interanuales, ahí ya se acaba la estacionalidad. Claro, por eso. Realmente, ¿cómo decías? No, que por eso, digo, cuando ves los rubros se acabó la estacionalidad, digo. Se acabó la estacionalidad, claro. En los niveles en los que están son realmente muy significativos. Nosotros solemos remarcar eso. Y la otra cuestión, los lácteos. Los lácteos en general, ahí no está incluido, por ejemplo, los quesos, porque no están entre los 20, pero es el 21, el 22, el 23, diría, en orden de significancia, que también aumentaron mucho. La otra cosa, que la dijiste al inicio y que llama particularmente la atención en esta Argentina actual, es el aumento de prendas de vestir. Por dos cuestiones. Por un lado, porque es un sector francamente protegido, de nuevo, en la Argentina actual. Es decir, los liberales te cuestionan que tendrías que abrir las importaciones para que bajen los precios a ese nivel. El aumento en términos interanuales de casi el 65% supera al menos en 10 puntos porcentuales lo que es el promedio de la inflación interanual, y con un dato también característico, que es, nosotros tenemos incorporado que cuando cae la demanda, la tendencia se supone que es a que baje el precio, no a que suba.
Lo digo porque en ese segmento en particular, en textiles, la caída de la demanda fue muy significativa. El segmento en prendas de ropa, bueno, en prendas de vestir. Exactamente. Sí. Sí, en general. O sea, es uno de los rubros más afectados por la pandemia y sube 10 puntos más que la inflación anual. Exacto, muy protegido y además en un momento de reactivación fenomenal, con lo cual vos decís, che, ¿qué está pasando? Y ahora dos reflexiones muy generales, pero para mí las más trascendentes de este indicador de inflación. La primera tiene que ver con algo que ya viene sucediendo, que es la disociación de los costos de producción y comercialización respecto de la inflación. ¿Qué es esto? Cuando yo miro ¿cuánto me costó hacer un producto? Entonces digo, empiezo a pensar en los costos, ¿no? Hablo en términos genéricos. El tipo de cambio entre febrero y septiembre aumentó 10%, la inflación fue del 27%. Fíjate la disociación, pero además no es 2 puntos más, 17 puntos más. Cuando ves el caso de las tarifas, lo mismo. Tarifas, no hubo aumento el año pasado, el aumento en este año fue muy acotado. Incluso el combustible, cuando uno lo mira desde el principio del 2020 hasta hoy, queda francamente por debajo de la inflación. Los salarios recién hoy están recuperando parte de lo perdido. No hay ningún costo que me explique el aumento del 3,5, pero tampoco lo había en el 2,5 del mes anterior, ni en el 3 anterior, ni en el 3,2 anterior, ni en el 4,8 de marzo. Es decir, hay un momento que nosotros situamos como en dos etapas, desde octubre del año pasado, cuando se empieza a reactivar la economía, y en el caso del tipo de cambio, desde febrero en adelante, que disocia este proceso. La segunda reflexión tiene que ver con el indicador propiamente dicho del mes de septiembre, porque dicho todo esto, decir, bueno, pero ¿por qué el mes pasado dio 2,5 y este 3,5 si todo el aumento del 3,5, pero tampoco lo había en el 2,5 del mes anterior, ni en el 3 anterior, ni en el 3,2 anterior, ni en el 4,8 de marzo? Es decir, hay un momento que nosotros situamos como en dos etapas, desde octubre del año pasado, cuando se empieza a reactivar la economía, y en el caso del tipo de cambio, desde febrero en adelante, que disocia este proceso. La segunda reflexión tiene que ver con el indicador propiamente dicho del mes de septiembre, porque dicho todo esto, decir, bueno, pero ¿por qué el mes pasado dio 2,5 y este 3,5 si todo lo que dijiste, Hernán, digamos, la dinámica de precios se mantuvo exactamente igual en septiembre? Y es verdad, lo único que hubo fue la habilitación, la autorización de aumento de prepagas, que estaba el mes pasado, estaba este mes. Conclusión, ¿qué pasó? Bueno, nuestra hipótesis es que luego de las PASO y con los anuncios de que podía haber alguna política de transferencia de ingresos a los sectores populares, ya ni siquiera se esperó a que esa política se implemente, sino que hubo un proceso de remarcación anticipado como mecanismo de transferencia de ingresos, de apropiación de ese excedente nominal futuro, diría. Ni siquiera esperaron al momento de la implementación. Y esto me parece que es un dato característico de la dinámica de los formadores de precios en la Argentina actual. Bueno, el otro día, hace 2 sábados, charlábamos esto con Enrique Mario Martínez, que a propósito de lo que decís, por ejemplo, el 12 de septiembre fueron las PASO, el 13 la Serenísima ya había remarcado sus productos lácteos un 10%. Claro. Para hablarlo concretamente con el nombre de una marca que es la oligopólica del mercado de la leche. Ahora, ¿te pueden correr con la emisión monetaria o con el aumento de salarios, acaso? Mira, hace unos días hice una presentación mostrando que cuando Macri se le ocurrió que la base monetaria no se extienda, la inflación de todas formas fue fenomenalmente alta entre finales del 18 y finales del 19. Pero además hay algunas cosas que en general desde la mirada liberal se obvian deliberadamente, que es que cuando vos mirás, en general suelen hacer un cálculo, es medio técnico, pero suelen hacer un cálculo que es los pasivos contra las reservas. Entonces dice, bueno, eso te da muy mal, y entonces hay una brecha incremental que está reflejando... O sea, lo que debes contra lo que tenés guardado, sería. ¿Está bien? Claro. Ahora, lo que debes tiene dos partes. Una parte son los pasivos remunerados, por ejemplo, las LELIQ, y otra parte es el circulante. Porque el problema de lo que dicen los liberales es que vos ponés platita en la calle. Sí. Los liberales y ortodoxos como te estás, ¿no? El platita en la calle. Ahora, cuando miras el circulante, en términos interanuales, y digamos, deflactada la inflación, cayó 20%. O sea, circulan menos billetes, ¿querés decir? Exactamente. El circulante es menor.
Pero esto son los datos del Banco Central, no los invento yo. El circulante es menor. Conclusión, imagínate en términos reales, no lo digo, porque claro, si aumentaron los precios, para comprar lo mismo necesito que el circulante se incremente a la par de la inflación. Bueno, esto no sucedió. Cuando mirás los datos en términos reales del último año, da entre menos 15 y menos 20 aproximadamente. Conclusión, no puede ser esa la explicación del incremento de precios. Pero yendo un poquito más allá, entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué es lo que pasa? Bueno, lo rotulan como expectativas. Para mí es recomposición de tasa de rentabilidad de los sectores oligopólicos en la Argentina. Podríamos concluirlo como avivada. Yo también tengo expectativa. Mi expectativa de que bajen los precios, pero no se ve reflejada en los precios. La expectativa que se ve reflejada en los precios es la de los formadores de precios. Esta es la dinámica diferencial que tiene y quién puede influir sobre el precio y quiénes no podemos, lamentablemente, salvo que el Estado sea de alguna manera el que nos garantice nuestra intervención interpósita persona, diría. ¿Qué opinión tenés o qué expectativa tenés con relación a la asunción de Feletti y específicamente a su convocatoria a los empresarios del sector alimenticio también justamente, bajo advertencia de o llegan a un arreglo de congelamiento por lo menos hasta diciembre o se acabó el partido y aplicamos leyes no consensuadas? Yo comparto, fui siempre un regulacionista en este aspecto, porque de nuevo, la inflación es multicausal, pero los formadores de precio tienen herramientas para quedarse con márgenes incrementales del precio, de la transferencia de ingresos que significa finalmente el precio. Con lo cual, me parece que el diagnóstico de Feletti es este y yo lo comparto. Creo que en el momento en el que estamos, con el dato de septiembre, efectivamente hay que ponerse muy estrictos. Creo que la segunda etapa, hay una segunda etapa tal vez, esta quizás es más provisoria, 90 días y demás, hay una segunda etapa que es indagar hacia adentro de la cadena de producción y comercialización, qué caray pasa. Esto es absolutamente central. Yo soy de San Martín, un distrito esencialmente industrial pyme. Las pymes de San Martín también se ven afectadas por ese proceso, no solo nosotros como consumidores, sino, me refiero a los eslabones más débiles de la cadena de producción y comercialización. Cuando compran al empresario cuasi oligopólico Paolo Roca en la Argentina, el metalúrgico de San Martín, lo compra más caro que si lo tuviese que traer de China. Se lo venden en el mercado local más caro que lo que exporta el propio Techín. Bien, entonces cuando nos desgarramos la vestidura, después algunos que dicen las pymes, bla, 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 y no indaga qué pasa con los márgenes de rentabilidad, porque Pablo Roca está, ganando a costa de este empresario pyme de San Martín. Entonces, si no indagamos en ese proceso, tenemos, le estamos chingando a la cuestión. A mí ¿No te parece que está Hernán suficientemente indagado y que lo que falta es decisión política? Sí, puede ser. Me parece que, la ley de regulaciones de las relaciones de producción y el consumo tenía esta herramienta que era el observatorio de precio y costo. Y en alguna medida se avanzó. No todos los rubros son exactamente iguales. Algunos quizás la cadena es un poco más sencilla y otros un poco más compleja. Es cierto que hay trabajos al respecto y que en general uno tiene algún nivel de información. En ese sentido, sí, creo que habrá que resolver el diagnóstico que falte, pero definitivamente es la decisión política de que haya o de utilizar las herramientas. También hay que discutir si faltan herramientas, pero las herramientas finalmente del Estado, para que todos ganen. Esto también vale aclararlo. Nadie quiere que pierdan plata, pero que los argentinos podamos vivir mejor. Ahí hay dos cuestiones. Que los argentinos podamos vivir mejor no es solo que podamos, se juega, no solo que podamos comprar más cosas y nuestro nivel de vida, sino también una segunda cuestión que es la macro argentina. Si los argentinos no podemos comprar más cosas, olvidémonos del crecimiento económico. No va a haber crecimiento económico en la Argentina. Está harto demostrado eso. Una última, Hernán. ¿No te parece que en este programa venimos hablando también hace rato de eso y entre otros con quien te mencioné recién, Enrique Martínez, ¿no? ¿No te parece que además del control de los grandotes falta muchísima más idea e implementación en el área de la economía popular, en los comercios de cercanía, en
las estructuras productivas que podrían lanzarse por fuera de quienes están formando los precios? Sí, pero es un proceso tal vez más largo, digamos. A mí me parece que está muy bien, como también me parece que está muy bien herramientas que mejoren la competencia, como la ley de góndolas. Pero la ley de góndolas per se no te resuelve mañana el problema, porque en el medio hay otra cuestión que es, por ejemplo, en el caso de los grandes y chiquitos, la economía de escala, o en el caso de la ley de góndolas, perfecto, yo te garantizo un entorno para que vos vendas. Intento que no te hagan todos los perjuicios que te hacen, como darte la vuelta el producto, ponértelo escondido y demás. Ahora, eso no me garantiza que aparezca un nuevo jugador, porque un nuevo jugador en un sector, por ejemplo, en los fideos para competir con Molino Río de la Plata, necesita una inversión importante. En ese sentido, todo lo que ayude a que en el mediano plazo vos ganes jugadores que mejoren el proceso de producción, y sobre todo el proceso de comercialización, que en la Argentina también está muy concentrado. Pensá cuántos supermercados tenés, ¿cuántos? 5. A la boca de jarro, 5. Bueno, ahí más o menos 10, cuando contás los del interior y demás. Está altamente concentrado, venden la mitad de los productos de consumo masivo. Bueno, ese proceso también hay que tratar de descentralizarlo, romperlo. Se necesita guita, decisión política y tiempo tal vez, ¿no? Pero sí, lo comparto plenamente.